porque además hoy es un día muy importante. Necesitamos tomar conciencia frente a nuestra salud y sobre todo aquellos pacientes que ya han sido diagnosticados o tienen sospecha de ser pacientes hipertensos. Pues hoy en el Día Mundial de la Hipertensión hablamos sobre las causas, síntomas y tratamientos, así es que mucha atención ahí en casa. Tenemos un gran especialista, hoy nos acompaña el doctor Michel Butrón, él es médico cardiólogo. Doctor Michel, ¿cómo está? Aquí nos saco las consultas previas también, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Fidela, bien. Muchas gracias por tenerme otra vez en tu programa para hablar de estos temas tan importantes. Tan importante que es nuestra salud, doctor, y a veces la dejamos de lado, no nos hacemos nuestros chequeos, de repente tenemos una ya predisposición familiar a tener estos problemas de hipertensión, así es que hoy vamos a conocer todos los detalles. Primero, Perfecto. ¿qué es la hipertensión, doctor? Antes de comenzar a definir la hipertensión, creo que sería importante hablar un poquito qué es la presión alta, ¿no? La presión arterial. Entonces, a ver, la presión arterial es la presión que existe dentro de las arterias, que son de los vasos sanguíneos más importantes de nuestro cuerpo. Para hacer un poquito un símil, es como cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una casa, sus tuberías, sus cañerías, existe una presión dentro de las cañerías, que es la presión del agua, que permite que el agua llegue a todas las habitaciones, ¿no? Pues de forma similar en nuestro cuerpo existe una presión que empuja, por así decirlo, la sangre hacia todo nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la presión arterial. Esta presión arterial está determinada por la fuerza que hace el corazón al contraerse y al relajarse, y es por eso que tiene usualmente dos valores, ¿no? Tiene dos valores, la máxima y la mínima, ¿no? Habrás escuchado del 12.8, 11.7, ¿no? Esa presión máxima es la presión que existe en los vasos sanguíneos cuando el corazón se contrae, y la mínima es la presión que existe en esos vasos sanguíneos cuando el corazón se relaja, ¿no? Es por eso que tenemos dos valores. Habiendo hablado ya de qué es la presión arterial, que es la presión que está dentro de los vasos sanguíneos y que permite que la sangre llegue a todos los órganos, podemos decir que la hipertensión arterial es la elevación permanente, constante de la presión arterial por encima de límites normales, ¿no? Entonces, tener esa presión que debe estar en nuestros vasos sanguíneos un poco más baja, pues tenerla alta de forma constante y permanente. Es importante reconocer, muchas veces decimos, ay, bueno, yo sufro de la presión alta y es más peligroso, o tengo la presión baja, es menos peligroso. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? En realidad, las dos son peligrosas. Usualmente la presión arterial, la máxima, cuando está elevada, suele ocurrir en personas que ya tienen una edad mayor a 65 años y tienen las arterias más rígidas. La mínima, cuando se eleva, usualmente ocurre en personas jóvenes, pero las dos hacen daño a los órganos internos. Ojo con eso, o sea, no hay que desmerecer ni una ni la otra, necesitamos estar atentos. Así es. Y ahora sí, hay que definir pues este tema que hoy nos acomoda, y hemos conocido un poquito cómo es la presión alta, qué es la hipertensión y si esta da síntomas. Perfecto, es una excelente pregunta porque a la hipertensión se le conoce clásicamente como el asesino silencioso. La hipertensión al principio no suele dar síntomas, el paciente no tiene ninguna molestia. ¿Por qué? Porque la presión va subiendo progresivamente, poquito a poquito, y el paciente se va adaptando, el cuerpo del paciente se va adaptando. Sin embargo, ya cuando sube a unos niveles muy altos, pueden aparecer algunos síntomas que deben alertar a los pacientes, ¿no? Uno de los síntomas más típicos es el dolor de cabeza. Suele ser un dolor de cabeza usualmente matutino, en la mañana, primeras horas de la mañana, y localizado aquí en la nuca. Otro de los síntomas que da la hipertensión o puede dar la hipertensión son los mareos. Al levantarse de la cama rápidamente o al pararse de estar en la posición de sentado, uno siente un pequeño mareo. Otro de los síntomas que pueden aparecer son los zumbidos, ¿no? Ruidos o pitidos suaves, leves, que uno puede escuchar en los oídos. Otro de los síntomas o signos que pueden aparecer son, por ejemplo, los sangrados a nivel de los ojitos, el derrame ocular, también el sangrado a nivel de la nariz, ¿no? Se llama epistaxis. Otros síntomas también que son ya más difíciles de correlacionar a veces son el insomnio. Algunas personas que no pueden dormir bien, muchas veces no duermen bien porque tienen la presión alta. Y luego ya vienen otras manifestaciones ya más del tipo cardíaco, como dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones o incluso a veces pérdida de conocimiento. Ojo con esos síntomas, a veces normalizamos, ¿no? Ay, es un dolorcito de cabeza, ay, eso María, es que me paré muy brusco, es que esto, es que el otro, no comí, etcétera. Somos expertos en poner posibles causas y no estamos tomando la atención. Soy hipertenso o mis padres son hipertensos, ¿existe predisposición genética para también que nuestros hijos o nosotros tengamos en caso de que nuestros padres lo padezcan? Sí, existe una mayor probabilidad de desarrollar hipertensión, aunque esto no es que uno herede un gen específico de la hipertensión, ¿no? No se ha encontrado que exista un gen específico para el desarrollo de hipertensión. Sin embargo, sí parece que hay varios genes que si se manifiestan,
todos estos genes en una persona en la descendencia y a esto se le suma, por ejemplo, un mal estilo de vida, puede aparecer la hipertensión en esta persona. Entonces, una persona que es hija de hipertensos, en general debería tener más cuidado, ¿no? Tener más precauciones, un mejor estilo de vida. ¿Para qué? Para que esa carga genética que lleva, pues no termine evolucionando en la enfermedad. Muchas veces hablamos de esa cultura preventiva a nivel general en nuestra salud. En este tema de la hipertensión, ¿cómo manejamos esta cultura preventiva? ¿Cómo prevengo? ¿Cuál debería ser mi óptimo estado de vida, estilo de vida, para evitar desarrollar esto? En el caso de la hipertensión, si bien es cierto, para todo el tipo de enfermedades cardiovasculares el estilo de vida es el mismo, ¿no? O sea, no fumar, limitar la ingesta de licor, hacer ejercicio de forma diaria, controlar el estrés, dormir lo suficiente, bajar de peso si es que uno no está con el peso adecuado, tomar medicamentos si es que tiene alguna enfermedad importante. Pero aparte de esto, dentro de todas estas recomendaciones, lo primero sería enfatizar en una dieta baja en sal. ¿No? Ya se ha visto que una dieta rica en sal es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión más adelante. Actualmente tenemos la ventaja de que casi todos los alimentos que uno consume, por ejemplo, alimentos envasados, ¿no? Ya tienen estos octógonos donde dice alto en sodio. Pues hay que limitar la ingesta de esos alimentos, ¿no? Las comidas chatarra, las frituras, las golosinas, incluso los postres también tienen sal. Entonces la mayor importancia o la mayor incidencia habría que hacerle en una dieta baja en sal, punto 1. Y punto 2, también intentar hacer los chequeos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, como tú ya bien lo has señalado, es una enfermedad silenciosa. Y al ser silenciosa, una persona que a lo mejor se siente bien, está tranquila, puede tener la enfermedad y no saberlo. Entonces siempre medirse la presión arterial al menos una vez al año a partir de los 40 años es la recomendación de las guías internacionales. Sin embargo, yo creo que aquí en Latinoamérica, como tenemos un estilo de vida realmente malo, no hacemos ejercicio, no comemos de forma saludable, tenemos mucho estrés, la carga laboral es brutal, vivimos pensando que todo es trabajo, dinero, posiblemente el chequeo debería ser antes, ¿no? A partir de los 30. Ojo con eso y con ese estilo de vida que estamos llevando. El estrés, ese estado de ansiedad en el que normalmente estamos todos y que incluso ya se viene normalizando, ¿es un factor determinante? ¿Puede existir o existe la hipertensión nerviosa, doctor Michel? No existe un concepto como hipertensión nerviosa o hipertensión emotiva, no se debería en realidad utilizar ese término. Pero sí el estrés es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. Cuando una persona tiene un estrés crónico se libera una serie de hormonas como cortisol que favorecen la retención de agua y sodio, y esta retención de agua y sodio eleva de forma progresiva los niveles de presión arterial. Sí es importante saber que aquellas personas que, por ejemplo, tienen una subida de presión puntual, después de a lo mejor una emoción fuerte, después de un colerón o un acontecimiento importante en sus vidas, no necesariamente son hipertensas, ¿no? Es lo que clásicamente dicen, no, mi padre, mi madre tiene hipertensión emotiva, cuando se emociona le sube la presión. Eso es normal en realidad. Es normal que la presión suba ante algún evento importante, ante un estrés. Lo que es importante en estos pacientes es ver si es que el resto del día su presión está alta o no. Puede que esté alta o puede que no. Si es que estuviera alta de forma permanente, sí es una persona hipertensa, o sea, no es hipertensión emotiva. Si cuando tiene hipertensión, la mayor parte del tiempo su presión está alta y cuando tiene un colerón, pues se dispara hacia las nubes. Ojo con esto. Dentro de el estilo de vida que deberíamos llevar, hablamos de la alimentación, controlar el peso. ¿Existe una relación directa entre la hipertensión y la obesidad? Por supuesto, la relación es lineal, ¿no? A medida que uno va incrementando el peso, va incrementando los niveles de presión arterial. Y ya está demostrado que bajar de peso también funciona como un antihipertensivo, ¿no? Entonces, esas medidas de estilo de vida no son solo por una mera repetición de recomendaciones, sino que se ha demostrado que, por ejemplo, dejar de fumar baja la presión, limitar el consumo de alcohol baja la presión, mejorar la dieta baja la presión, bajar de peso baja la presión, dormir mejor baja la presión. Todo ese tipo de medidas funciona como que uno estuviera tomando pequeñas pastillas que en realidad no las está tomando físicamente. Son pequeños cambios, ¿no?, que debemos de realizar. Cuando las mujeres cambiamos de etapa, pasamos a la menopausia, por ejemplo, ¿es frecuente que se presenten problemas de hipertensión? Por supuestísimo. En general la hipertensión suele aparecer a partir de los 40 años, pero en el caso de las mujeres
típicamente suele haber un aumento de la frecuencia de hipertensión después de la menopausia. ¿Por qué? Porque se pierde un poco el efecto protector de los estrógenos. Los estrógenos tienen un efecto protector en la mujer, pero aparte también hay un desbalance con respecto al nivel de estrógenos y testosterona. La testosterona en el caso de las mujeres posmenopáusicas sube y eso también parece ser un factor indirecto de enfermedades cardiovasculares. Entonces, paciente, mujer posmenopáusica, mucho ojo, mucho cuidado. Tenemos que estar atentas, ¿no? No normalicemos absolutamente nada. ¿Cómo es que ustedes los especialistas llegan a ese diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos al paciente efectivamente eres hipertenso? Muy bien. En ese sentido existen dos abordajes, ¿ya? La escuela europea y la escuela americana. La escuela americana se diferencia un poquito porque ellos son un poco más agresivos en el diagnóstico de hipertensión. Ellos piden unos valores más bajos para diagnosticar hipertensión. La escuela europea prácticamente usa los valores que clásicamente hemos estado utilizando durante los últimos años, que es un nivel de presión arterial mayor o igual a 140/90 en 2 o más ocasiones. Entonces, una persona que se le encuentra 3, 4 veces, por ejemplo, los niveles de presión alta en el consultorio, clásicamente es una persona a la cual le diagnosticamos hipertensión. Ojo, esto también ha cambiado en los últimos años. ¿Por qué? Porque se ha visto que los valores más importantes de presión arterial es la presión arterial en casa, no en el consultorio. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que cuando llegan al consultorio se ponen un poquito tensos, un poquito nerviosos y ¡bum!, le sube la presión, ¿no? Pero cuando le hacemos unos controles en casa, la presión está normal, era simplemente la ansiedad de estar en el médico. Entonces, la mejor forma actual para diagnosticar la hipertensión es hacer mediciones en casa, y eso se puede hacer de 2 formas. La primera es un poco la más fiable, que es hacer un mapeo de 24 horas. Se le coloca al paciente un aparatito, es un brazalete con una manguera unida a un tensiómetro, y esto le va midiendo al paciente la presión cada 30 minutos más o menos, durante todo el día. Y esto al final nos da un promedio según el cual yo puedo decir, este paciente tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Y la otra forma es aquel que puede hacer el paciente, ¿no? El paciente que a lo mejor tiene un tensiómetro o contrata a una enfermera para que vaya a casa a medirle la presión. Se mide la presión, por ejemplo, 7 días a la semana, los 7 días de la semana, 2 veces al día. O por ejemplo, un día sí, un día no, durante 2 semanas. Eso lo anota en un cuaderno y nosotros, los cardiólogos, hacemos un promedio y según ese promedio podemos decirle, perfecto, usted tiene hipertensión o usted no tiene hipertensión. ¿Cuáles son las cifras que nos tienen que alarmar? A veces no sabemos leer la respuesta que nos dan estos tensiómetros. ¿Qué debemos de saber? Conocimientos básicos, doctor. Mira, de forma resumida, la presión en casa debería estar entre 100 y 135 la máxima, y entre 60 y 85 la mínima. Entonces, ese valor que ya no nos debe tranquilizar o nos debe alertar un poquito a ir con el especialista sería valores sobre todo por encima de 135-85 en casa. En el consultorio la cifra es 140-90, ¿no? De forma resumida, 14-9 en el consultorio y en casa 13-5-8-5. Muy bien, atentos con ese detalle. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, somos hipertensos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué recomendaciones tiene que seguir al pie de la letra, tanto farmacológico como no farmacológico el paciente? Lo primero, habría que intentar distinguir entre 2 tipos de hipertensión. Si bien es cierto, existen muchos tipos de hipertensión, de acuerdo a cómo lo miremos, los 2 grandes tipos de hipertensión son la hipertensión primaria o esencial, que es el 95% de los casos, casi todos los pacientes tienen esta hipertensión, y luego es la hipertensión secundaria, solo el 5% de los pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos? La hipertensión primaria es aquella en la cual no tenemos hasta ahora en medicina una causa específica. Se sospecha que estos pacientes son pacientes que han heredado algunos genes de papá y de mamá y que aparte no han tenido un estilo de vida adecuado durante sus vidas. Pero luego tenemos el 5% de pacientes que tienen una hipertensión secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque es secundaria a algo, a una enfermedad escondida, que puede ser una enfermedad de la aorta, una coartación, eso es de nacimiento, puede ser una apnea del sueño, personas que roncan mucho en la noche y dejan de respirar en la noche, y la esposa se alarma. Ahí, ¿verdad? Exactamente, ¿no? La esposa se alarma, piensa que se está muriendo, no se está muriendo, pero es una apnea del sueño, enfermedades endocrinológicas, problemas del tiroides, problemas de la paratiroides, problemas de las glándulas suprarrenales o a veces incluso enfermedades renales. Entonces, una vez nosotros sabemos a qué grupo pertenece el paciente, ya podemos pasar al tratamiento. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de pacientes no vamos a tener una forma de curarlos. Esta es una enfermedad crónica. Lo único que podemos hacer es controlar.
Pero en ese 5% de pacientes con hipertensión secundaria, si es que llegamos a tratar la causa de la hipertensión, esa enfermedad oculta, el paciente o se puede curar o puede tener una hipertensión de mucho más fácil manejo. Obviamente en el amplio espectro de todos los pacientes, definitivamente en el tratamiento, aparte de haber buscado alguna causa, es un estilo de vida saludable, no evitar el cigarro. El cigarro es posiblemente es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial, ¿no? Fumar un cigarrillo nos quita más o menos 3 minutos de vida. Hay que limitar la ingesta de alcohol. Esa creencia de una copita de vino, ya se sabe que no, que el alcohol también es un factor de riesgo cardiovascular. Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos, 5 días a la semana, todos los días. Bajar de peso para que el índice de masa corporal, que es el peso entre la talla al cuadrado, esté entre 20 y 25. Controlar el estrés, dormir entre 7 u 8 horas al día. ¿Qué más? Y luego ya vendría el tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico lo hacemos con una serie de medicamentos que lo que hace es dilatar un poquito las arterias o permitir la eliminación del exceso de líquido y sodio para que la presión otra vez vuelva a sus niveles normales. ¿Cuáles son las señales de alarma que tiene que tener un paciente muy en cuenta para acudir al especialista a tiempo? Lo primero son los síntomas cardiológicos, ¿no? Porque, la hipertensión es importante porque es una enfermedad silenciosa, no avisa y puede matar así, silenciosamente. Tiene complicaciones a nivel cerebrovascular, a nivel del cerebro, a nivel de los ojos, a nivel del corazón y a nivel de los riñones. Entonces, una de las cosas que puede tener una persona hipertensa es un ACV, ¿no? Un infarto cerebral. Ahí hay que tener un poquito de atención con algunos síntomas, como son dificultad en el habla, una persona que de pronto ya no puede expresarse de forma normal, una persona que tiene, por ejemplo, adormecimiento de la mitad del cuerpo o debilidad de un brazo, de una pierna o de la mitad del cuerpo. Una persona que tiene una desviación de la boca, los ojos se mueven para un lado, ¿no? Se le cae el ojito. Esos son síntomas que pueden indicar que la persona está teniendo un ACV. Inmediatamente tiene que ir a un hospital o una clínica. Síntomas del tipo visual, pues alteración de la vista bruscamente, ¿no? O comenzar a ver lucecitas y tener problemas visuales. Hay que ir a un especialista, un oftalmólogo, para descartar daño de la retina. Con respecto al tema del corazón, sería dolor en el pecho, opresión en el pecho prolongada, palpitaciones, ¿no? Que pueden ser la presencia de una arritmia o falta de aire con esfuerzos que antes no suscitaban una falta de aire. Con respecto al tema renal, sería la disminución de la cantidad de orina y la aparición de edemas, hinchazón en las piernas, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, ¿no? Entonces, esos son serían los signos de alarma ante una complicación, ¿no? Lo ideal, obviamente, es que aquel paciente que es hipertenso lo tengamos bien controlado para que no tenga esas complicaciones o al menos reducir al mínimo la probabilidad de que eso le ocurra. Definitivamente, ¿no? Y más sabiendo ya que es el asesino silencioso, nadie tiene que jugar así con su vida. Recomendaciones finales, doctor Michel. Muy bien, por último, recomendarles a todos tener un estilo de vida saludable, comer poca sal, hacer ejercicio de forma diaria, controlar el estrés, intentar que el sueño también sea tan importante como ir a trabajar y luego hacerse chequeos periódicamente a partir de los 30 años, medirse la presión todos los años, si es que hay valores de presión un poquito altos, acudir mejor al médico, hacer un estudio, un despistaje de hipertensión y si uno es hipertenso es fundamental que sepa que esta enfermedad es crónica, no se va a curar. Pero si usted toma sus pastillas, toma sus medicamentos, la enfermedad se va a controlar y el riesgo de que tenga complicaciones va a ser el más pequeño posible. Exacto, tomar en cuenta estas recomendaciones, doctor. Y ante cualquier duda o consulta médica, ¿dónde podemos ubicarlo? Por supuesto. Mi consultorio está en la calle Misti, 604, Interior 1, Yanaguara. Mi teléfono es el 977-131688. Pueden enviarme un mensaje de WhatsApp si desean coordinar una cita, que yo encantado, pues estoy ahí para poderles ayudar en el manejo de sus patologías. Excelente. Y hoy en el Día Mundial de la Hipertensión, pues lo que se busca es precisamente la toma de conciencia de todos los pacientes. Si por ahí te ves identificado con alguno de los síntomas mencionados, acude al especialista, no normalices nada, no te automediques, no le atribuyamos una u otra razón a lo que estamos sintiendo. Eso solamente lo va a saber el especialista. Así es que ante cualquier duda, ya saben, ahí en pantalla apareció el número, la dirección, el doctor Michel Butrón, médico cardiólogo, los espera. Doctor Michel, que tengan una bonita mañana. Gracias por acompañarnos. Igualmente, Fiorella, muchas gracias a ti por invitarnos. Nos vemos pronto con más temas de salud. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Nuevo Día Más.